Vamos a ver. Muy bien, pues Lupita, bienvenida. Amiga, tienes una trayectoria súper amplia en los temas patrimoniales. ¿Cuánto tiempo llevas ya como asesora de seguros y también como protectora patrimonial? En este febrero estaré cumpliendo ya 14 añitos. Ay, pues ya cuando sean los 15 hacemos la fiesta de los 15. Vamos a tener fiesta. Vamos a ir a Ahora, bailar ahí. sí, sí, no, y con todo y el vestido de felicitación y todo. Y fíjate que algo que quiero preguntarte, empezando por ahí, son dos cosas, amiga. Tú eres asesora, pero también eres mamá. Y hablando de este De evento que una, se de llama una Cómo señorita. proteger el ahorro de cómo proteger el sueño de tus hijos, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los tutores o los papás, financieramente hablando, cuando tienen niños? Bueno, desde mi experiencia y desde el punto de mamá y como asesora, yo creo que son los más básicos. Primero, pensar que siempre hay tiempo, ¿no? Pensar que el reloj nunca nos va a alcanzar y que el tiempo lo tenemos como un recurso disponible a nuestro alcance, cuando no es cierto. Entonces, postergar decisiones importantes como el ahorro y como la protección, creo que es el primero. Después, creo que confiar en nuestros ingresos futuros. Pensar, o sea, todavía no los tenemos, pero confiamos en ellos, ¿no? Pensamos que más adelante vamos a ganar más, tendré más dinero para ahorrar y entonces haré las cosas. O sea, postergarlo y pensar en el futuro que aún no tenemos, creo que ese sería el segundo. Y el tercero es no contar con un plan que sea o con un sistema que sea constante para llegar a ello. Es decir, que a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Entonces, yo creo que ese es de los tres errores más comunes que cometemos los papás, Muchas básicamente. gracias, amiga. Ahora sí que has estado al frente de muchas asesorías con distintas economías, es decir, de diferentes posicionamientos socioeconómicos, pero en ocasiones encuentra uno patrones y errores universales. En materia de padres de familia, ¿cuáles son esos patrones financieros que tú detectas que pues la verdad están perdiendo patrimonio con esas decisiones? Es decir, ¿qué patrones encuentras que financieramente hablando, pues se ponen el pie, indistintamente del nivel socioeconómico en el cual se encuentren esos padres? Bueno, yo creo que de los errores, basándome en los anteriores, uno de los puntos más importantes es el no adentrarnos un poco más a conocer financieramente de lo que tenemos a nuestro alcance. Muchas veces no sabemos ni el funcionamiento de los instrumentos que ya contamos con ellos. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, ¿no? Como el saber cuánto nos cobra la comisión de nuestra cuenta bancaria. Algo tan sencillo y tan simple, ¿no? No sabemos eso. No sabemos cuánto nos cobra una tarjeta de interés que ocupamos para comprar algún producto, ¿no? Esa sería otra. Tampoco informarnos sobre un poquito más la situación financiera de nuestro entorno y desde nuestro pequeño entorno hasta nuestro entorno del país, ¿no? No saber cómo está funcionando. Yo creo que esos son errores que todos cometemos y me incluyo en ellos. Hace rato que decías como mamá y qué tiempo tengo como mamá, yo te podré decir que mi primera necesidad para hacer ahorro fue a través de un incidente que tuve con mi hija. Estaba yo pasando por una situación que a todos nos pasa, una situación en cambio de vida, donde nos pasaron cosas donde yo me quedé en esta temporada sin trabajo, sin dinero, sin ahorros, con una hija enferma y para colmo de males, como a todos nos pasa que las pulgas se te pegan cuando menos te lo esperas, mi niña enferma y hospitalizada. Entonces era una situación difícil donde yo no sabía hacia dónde dirigirme, porque si alguien me hubiera hablado antes de cómo podía yo haber prevenido, al menos en una de esas cosas que me pasaron, tal vez no me hubiera sido tan fuerte el pum.
que sufrí, ¿no? Y eso es parte de nuestra labor y creo que es lo más importante de nuestra labor. Cuando yo platico con papás, cuando yo platico con personas y toco este punto del poder ahorrar para la educación de nuestros hijos, creo que toco ese tema, ¿no? El saber en dónde estamos y darles un poquito más de información para que las futuras decisiones que tomen la hagan de la mejor manera, de al menos de la manera mejor informada, creo yo. Y eso me lleva a preguntarte, amiga, algo bien importante. El tiro por viaje, creo que cuando uno se reúne con papás, y me cuentas ahorita si estás también en la misma línea, te dicen, es que yo quiero que mis hijos aprendan a ahorrar. Y es que yo les digo, ahorra, ¿no? Pero creo que ¿cómo dice ese dicho que del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Ujú. ¿Tú cuáles crees que sean las claves para poder enseñarle a los niños a comenzar a hacer patrimonio? Y para ti, desde tu perspectiva como mamá, como asesora, como profesionista, ¿cuál es la edad ideal para empezar a tocar estos temas sobre el dinero y su valor con ellos? Obviamente cuando son bebecitos no nos van a entender, ¿verdad? Aunque desde bebecitos nos generan gastos, ¿no? Pero yo creo que yo creo que desde que empiezan a tener conciencia del valor de las cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando les compramos un juguete, cuando esto, yo por ejemplo, voy a trasladarme a mi ejemplo de mamá, se me hace un poquito más fácil, Ujú. ¿no? Fíjate que cuando yo empecé, y creo que esa es la ideal y la edad ideal, cuando yo empecé este trabajo, hoy mi hija tiene 18 años. Y yo te estoy diciendo que estoy cumpliendo ya casi 14 años. Cuando empecé ella tenía 4 añitos y tantos, 5 añitos, ¿no? Entonces, en este trabajo, lo que a mí me ha funcionado y en todas las partes, y en todas las actividades, perdón, primero que nada es el ejemplo. Si yo le digo a mi hija ahorra y yo no ahorro, pues como que no está muy coherente el asunto, ¿no? Entonces, primero es el ejemplo ante todo. Segundo, el que me preguntaste hace rato de darle el valor a las cosas. En efecto, darle el valor a las cosas desde que nos acompañan al súper, desde que sepan cómo cuidar sus cosas, sus juguetes, cómo el desperdiciar, perdón, la comida de lunch, que muchas veces pasa que la desperdician. Ese tipo de cosas yo creo que es darles valor desde pequeñitos y no con un regaño ni con esto, ¿no? Sino que ellos interactúen en nuestras actividades diarias, que ellos se integran a las actividades diarias de cuánto cuesta el jamón, cuánto cuesta la leche, cuánto cuesta, y lo hacen muy bien, ¿eh? Cuando son chiquititos, pues desde chiquitos, ¿te has fijado que hasta hay un juguete interactivo que hasta la fecha a mi hija le encanta, que es la caja registradora del súper? Todos tienen una caja registradora del súper, y ese juguete es muy bueno porque hasta ahí te ponen, y los niños juegan, y si tú eres un ejemplo con ellos, los niños juegan al banco, los niños juegan a esto, porque empiezan a percibir y a tener conciencia del valor de las cosas. La edad de preescolar es una gran edad donde los niños pueden empezar a tener conocimiento del valor de las cosas, ¿no? De su medio ambiente y de lo que los rodea, y del esfuerzo que implica para que ellos disfruten de ello, creo yo. Oye, Lupita, y hablando, por ejemplo, de cómo fue el acercamiento en este caso con tu niña, que ahora es una jovencita, ¿cómo fue que tú empezaste a tocar estos temas que tienen que ver con ahorro, prevención, planeación del futuro? O sea, un día llegaste y dijiste, oye, vamos a hablar, ¿no? O fuiste integrando actividades, o fue a partir de que te vio trabajar y socializar el tema del dinero, o cómo fue en tu caso el acercamiento con tu niña. Fue precisamente todas en conjunto. Como te decía, yo cuando empecé en esta carrera, bueno, estaba yo pasando una crisis personal, económica y de salud bastante fuerte, que es algo que nos pasa a muchas mamás, a muchos papás. Cuando se termina una relación viene un divorcio, que no es nada difícil, perdón, nada fácil, y quiere decir que nada que no le pase a nadie, ¿no? Entonces yo venía de esta situación bastante compleja para mí, pero tuve esta fortuna de conocer y llegar a esta gran carrera.
Y en este tiempo que empezamos a desarrollarnos y donde yo empiezo realmente a hacer conciencia de lo que financieramente no hice bien y que yo no estaba preparada, porque hoy los autos y antes empezaron con 2 bolsas de seguridad, ahora ya tienen 7 bolsas de seguridad, pues yo no tenía ni una bolsa de seguridad. Entonces, te platico que tuve un tema de salud con mi hija y yo no tenía dinero y tuve que vender mi coche para pagar la cuenta del hospital y me quedé sin nada. Entonces, cuando empiezo a trabajar con esto y empiezo a tomar conciencia de lo que hay que hacer para tener un colchoncito para las cosas imprevistas y que tengo que hacer conciencia de cómo protegerme para otra eventualidad así de catastrófica, tuve la fortuna de que mi hija fuera muy receptiva y empezar a escuchar. Era chiquita y tenía como 5 años, y a las personas y a los conocidos que ya me empezaba a acompañar. De hecho, algunas citas, reuniones que antes eran presenciales, no tenemos estas bondades, ella me acompañaba y escuchaba. Y entonces yo le hacía, y le hacía consciente, le decía, mi amor, venimos a trabajar, venimos a escuchar a las personas, y por favor calladita y sin hacer ruido. Y era hasta la fecha. Yo sí tiene una habilidad para cuando vemos a clientes, apenas vimos la semana pasada unos clientecitos de 8 años y el niño de 3, bueno, ya no la dejaban ir. Le encantan los niños, le encanta estar atendiendo a los niños porque ella es consciente, ¿no? Pero a pesar de eso, yo le empecé a integrar, vamos al súper, vamos a esto, mira cuánto es esto, y ella veía que yo anotaba todo. A la fecha ella anota todo. Anota muchas cosas, ¿no? Y ella se da cuenta. A la fecha ya es más grande, ya es consciente, ya ahora ya cambió, pero me estoy refiriendo a ese tiempo, ella se da cuenta. Y cuando yo le daba de guardar, le daba, digamos, para algo, para un dulce o para algo que ella quisiera comprar, ella era consciente del dinero y el cambio, yo le decía, quédate con él, lo guardaba. Hasta la fecha, te puedo decir que de repente me quedo sin a lo mejor que de efectivo para pagar un garrafón del agua, y yo sé que ella me va a prestar dinero, porque ella siempre tiene dinero, ¿no? Ella siempre cuenta porque eso fue un hábito que aprendió desde pequeña, a resguardar y a darle valor a las cosas, ¿no? Entonces, siempre ha sido disciplinada, disciplinada, y hoy, ya que cumplió sus 18 años, te comparto que ya empezó su plan de ahorro, porque de hecho es algo que ella ya quería empezar a hacerlo. Estaba esperando que tener su 18 para empezar a tener su primer plan de ahorro como adulto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es, yo no soy experta pedagoga, pero soy experta mamá, al igual que tú. Entonces, sí, como que hacerles muy consciente eso, desde que te hagan la lista en el súper, desde que te ayuden a sumar cuánto cuesta, desde que registren sus pequeños gastos, ellos empiezan a hacer conciencia del valor que tienen las cosas. Gracias, amiga. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, que va a estar muy buena, pues quiero darle la bienvenida por ahí a Karen, a Sofía, a Maru, a Maribel. Por ahí veo algunos iPhones conectados que si nos quieren decir cuál es su nombre o ponerlo aquí en el chat. A Charito, a la doctora Dulce, a Yasmín, a Cintia, a Bernardo. Les quiero dar la bienvenida. Quiero que sepan que pueden hacer las preguntas que ustedes gusten. El día de hoy vamos a aprovechar el expertise de Lupita para sacarle provecho en cómo podemos transmitir el hábito del ahorro en los niños, y también nos va a hablar de soluciones. Es decir, si queremos empezar a tener una ruta que marque una garantía de futuro para los hijos, o en este caso los menores de la familia, pues qué productos existen o qué podemos hacer. Entonces, siéntanse con la libertad de poder poner sus preguntas aquí en el chat, sus opiniones, también alguna anécdota que quieran ahí colocar, o bien pueden alzar su mano y con mucho gusto les abrimos el micrófono. Y hace rato, amiga, dijiste una frase que me llamó mucho la atención y dijiste saquitos de seguridad. ¿Cuáles son los saquitos de seguridad básicos que cualquier padre de familia o tutores a cargo de bebés, de infancias, de menores, en materia patrimonial, deben sí o sí tener? ¿Qué son? ¿Qué coberturas? ¿Qué contratos? ¿Qué onda? Mira, yo lo considero en las 5 necesidades. Más que hablártelos como contratos,
yo especifico las 5 necesidades que tenemos que tener cubiertas, ¿no? Sí, Primero, lo que decíamos hace rato, un ahorro para el corto plazo, para eventos que nos puedan suceder, que no, que esperemos menores y que nos puedan suceder, ¿no? sí. Eso es como que un pequeño primero que tenemos que tener. La segunda necesidad que tenemos que tener cubierta es tener cubierta la protección de nuestra salud. La protección de nuestra salud es vital. Si algunos ya tenemos alguna prestación, pues que es una buena suerte, ¿no? Que hoy tengamos esta prestación, pero tal vez sabemos comerciantes, profesionistas independientes que no tengamos. Y nadie está exento de que en un momento te dé una apendicitis, porque de repente estés cruzando la calle y alguien te aviente y tengas un accidente. Este fin de semana te comparto que yo a los puentes largos les tengo pavor. Y ahorita te sigo con los otros. Este fin de semana tuve 3 clientes en urgencias y 2 de ellos acabaron en cirugía por accidentes en casa. Accidentes en casa. Una de ellas, la más crítica, se rompió todo el brazo, le pusieron la placa y la cuenta ni te cuento, ¿verdad? Entonces, imagínate quién tiene hoy en día disponibles ahí para una emergencia de ese tipo 350,000 pesos. Nada más por eso. ¿Qué prefieres? ¿Que alguien más se encargue de ese riesgo o tú embarcarte con tu tarjeta? Si tienes ese saldo, ¿no? Esa es la segunda necesidad que yo identifico. La tercera necesidad que yo identificaría es proteger nuestra propia vida para eventos catastróficos. Volvemos a lo mismo. Un fallecimiento, una invalidez total y permanente o una situación catastrófica. Si hace rato nos quejábamos por 350,000 pesos, ahora imagínate una familia que pierda su patrimonio completo, ¿no? Esa es como que otra de las que más yo identifico. Y yo creo que después de eso tenemos que tener asegurados nuestros proyectos a largo y a largo plazo, al mediano y a largo plazo. Dentro de esos proyectos que tenemos está la educación de nuestros hijos. ¿Qué tipo de educación tenemos? Aquí la educación profesional sigue siendo importante para un desarrollo profesional exitoso. Un médico tiene que seguir estudiando la carrera para ser un buen cirujano. Entonces, esa parte tenemos que pensar. Otra necesidad que tenemos que cubrir, dependiendo de la edad que tengamos, pero yo creo que desde los 18 años también la tenemos que tener, son los proyectos y ya me estoy adelantando al retiro. Los que estamos ya en los 50 años, estamos a nada de saltarnos a esa parte. A los que están a 40 están ya en el semáforo en verde, en amarillo, perdón. Los jovencitos tienen el semáforo en verde, aprovechenlo. El otro día escuchaba yo, bueno, ya hace algunos meses en otra plática, a una experta en derecho de pensión y decía, no, no quiero tocar una susceptibilidad con nadie, la frase que voy a decir, no quiero tocar una susceptibilidad, pero hoy es una realidad que muchas personas también adoptan perros y gatitos como un integrante más de la familia. Y los que lo tienen sabrán que también tienen un costo. Y nos decía, pues son bien adorables, pero todavía no cotizan en el seguro social. Entonces, esa es una realidad. Y la parte del ahorro también la tenemos que tener protegida ya desde ahorita. Entonces, ese tipo más que hablando de contratos, pero yo los llamo cuestiones y necesidades que tenemos que tener cubiertas ya, desde ahorita. ¿A través de qué? Bueno, ya ahí ya identificamos la necesidad por dónde empezar de cada quien, pero creo que es lo fundamental que todos tenemos que tener protegido. Gracias. Para hacer un resumen de estas 5 necesidades que me parecen buenísimas, y además quiero preguntarles, están muy calladitos y muy calladitas. Ahí dejé una pregunta en el chat y la pregunta es, ¿ya tienes cubiertas estas necesidades? O sea, pónganos ahí en el chat
Si tú ya tienes tus gastos médicos, ya tienes tu fondo para el retiro, tienes tu fondo para imprevistos, tienes tu seguro de vida, y si no los tienes, ponnos aquí, me hace falta tal cosa. O ahorita que Lupita está hablando de, y ahí lo pones, pero ¿qué te hace falta? O sea, también creo que es bien necesario que mientras estamos escuchando a los expertos, hagamos una reflexión, porque no se trata solo de almacenar conocimiento y ay, qué padre habla, ¿no? Sino que también hagamos una checklist de lo que nos está haciendo falta. Que en este caso tenemos 5 necesidades, que la primera es un ahorro para el corto plazo, para situaciones de imprevistos menores. La segunda es la protección de la salud, que puede ser a través de coberturas de seguridad social o coberturas privadas, como el gastos médicos. La tercera es estar protegidos ante una catástrofe, que sobre todo es hacia la familia, ¿no? Un fallecimiento, una invalidez que ya no nos permita trabajar. La cuarta es garantizar proyectos a largo plazo, que es ahí es donde entra la educación de los hijos. Y la quinta es proyectarnos incluso para un retiro digno. Estamos en lo correcto, esas son las 5. Aquí, por ejemplo, dice Reina, dice, me hace falta mi fondo de ahorro para emergencias. Sí lo tenía, pero lamentablemente lo usé en una emergencia familiar, que es lo que decíamos, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Todo eso, la verdad. Luego dice, hola, ya el ahorro para el corto tiempo, ya el gastos médicos, en planes para el fondo para el retiro, y antes de tener bebés, empezar a preparar esos temas. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si hablamos, por ejemplo, amiga, de el punto 4, que es garantizar proyectos de vida para el largo plazo y muy aterrizadamente educación de los hijos o proyectos de los hijos, pues existe una diversidad de productos. Pero, o sea, te confieso, a mí me ha tocado que luego quieren ahorrar para la educación de los niños en el lugar menos indicado. Por ejemplo, quieren ahorrar para la educación de los hijos en criptomonedas o quieren ahorrar en la educación de los hijos en fondos de portafolios de inversión que son extremadamente volátiles, ¿no? Aquí en tu caso y con tu experiencia, ¿cuáles son las características que debe de tener un buen producto de ahorro inversión para la educación de los hijos? Bueno, aquí con lo que me comentas, pues me estás dando todas las características que no debería de tener un plan de ahorro para la educación de los hijos, ¿no? El plan de ahorro para los hijos debe ser algo totalmente garantizado, algo garantizado que a uno como papá nos dé la garantía de que pase lo que pase, mi hijo va a tener una educación profesional como yo estoy soñando desde ahora. Para ello hay un producto que personalmente yo es el que recomiendo, que es un plan que nos cubre, que lo podemos diseñar primero para las necesidades de cada papá, cada proyecto que tenga. Eso es basado en la expectativa que tenga para la universidad que quiera de sus hijos. Todos sabemos que hay universidades privadas que son con una inversión importante, hay universidades públicas que son buenísimas, pero que aún así, aunque tú estés en una universidad pública, generas un costo. Porque, por ejemplo, si vives en la ciudad de Puebla y quieres que tu hijo, y a lo mejor tu hijo tuvo la fortuna de pasar el examen y de irse a la UNAM, va a necesitar rentar una habitación allá, va a necesitar gastos, va a necesitar esto, y vas a necesitar hacer un gasto extra, que muy bien lo puedes prever desde un inicio. O a lo mejor tu hijo te dice, ¿sabes qué, papá? Ya lo pensé bien y no quiero estudiar en la universidad y Ujú. quiero ser empresario. Yo te puedo contar ahorita de todos los ejemplos que tengo de lo que he visto de los niños que ya he entregado ahora. Y tienen ahí un capital importante. O a lo mejor les salió una oportunidad buenísima porque tiene un talento extraordinario y se va a estudiar al extranjero. Tiene esas alas que necesita para volar. Entonces, nosotros necesitamos buscar un producto primero con garantía, que pase lo que pase, nos garantice que nuestro hijo va a tener un capital para ese proyecto. Segundo, que no lo limite a qué universidad va a estudiar. O sea, el producto que nosotros tenemos, nuestro plan que nosotros manejamos y que diseñamos para cada bebé o para cada niño, no limita al niño en qué universidad va a estudiar. Tercero, yo lo llamo una caja blindada y eso me lo dijo uno de mis clientes. Es una caja blindada
triplemente fortificada, porque cubre tanto al niño como al papá, como a alguna eventualidad que pudiera pasar. Y luego lo más importante, que el valor del dinero que vamos a generar a través de este instrumento no pierde su valor. Todos sabemos que la inflación y la devaluación afectan nuestros ahorros. Si nosotros seguimos ahorrando 1,000 pesitos cada mes pues en nuestra cuenta bancaria, pues seguirá siendo y nos darán unos 2 centavitos, ¿no? Pero ya no nos va a alcanzar para cobrar lo mismo, para comprar, perdón, lo mismo que cuesta un objeto hoy a dentro de un año. Entonces, lo que buscamos con este instrumento es precisamente blindar el ahorro contra la inflación y contra la devaluación. Creo que eso es así como general. Si algo se me fue, tú dime, porque luego hablo mucho. ¿No? Pues así, haciendo también una recopilación de las características que sí debe tener un proyecto de ahorro para nuestros hijos es uno, que esté garantizado, es decir, que tengamos bajo contrato la certeza de que pase lo que pase, hay un ahorro ahí que va a ser para el menor, para cuando crezca. El segundo es que no tenga una limitación, es decir, que si de pronto ese niño o esa niña decide poner un negocio o decide emprender hacia el mundo empresarial, pues que el producto no le limite a, no, pues no te vamos a poder dar el dinero, porque pues es exclusivo para la educación y pues como no lo vas a ocupar para eso, pues hay una mochada que puede ser de impuestos o hay una mochada que puede ser como para la propia organización, ¿no? Porque por ahí hay un organismo que se llama guión de becas, que si no se utiliza, por ejemplo, para la educación, se extrae parte del capital y se manda para algunos proyectos filantrópicos que tiene esa compañía, ¿no? O sea, sí existen ese tipo de proyectos. Entonces, que sea Eso flexible. es injusto, porque es un dinero que tú ahorras para tus hijos, porque si tú quieres donarlo, pues eso es una cuestión aparte, pero no tienes por qué te tienen que privar una decisión, un proyecto que tú tienes. Y la verdad es que eso se me hace Y sin totalmente embargo, injusto. pertenece a las letras chiquitas. Y entonces, en esta búsqueda de los papás o los tutores por hacer un ahorro y no comparar planes o no tener una asesoría experta, pues le dan clic a una publicidad creyendo que, y entonces se atan, ¿no? A este tipo de condiciones. Y la otra que me pareció bien interesante, bueno, tenemos aparte que esté blindado contra la inflación, o sea, que preserve el valor a lo largo del tiempo, el dinero que estamos ahí ahorrando. Y hubo algo que me llamó mucho la atención, amiga, que la frase de tu cliente, o sea, es una caja blindada fortalecida. De pronto a mí me ha pasado que pues estoy ante padres de familia o ante tutores que dice, es que o me alcanza para pagar el seguro de vida o me alcanza para pagar el ahorro para los niños. O sea, ¿existe algún tipo de producto? O sea, cuéntanos, por ejemplo, de tu producto estrella de ahorro para los niños que pueda englobar el preservar el valor del dinero, el que sea flexible, o sea, que se pueda utilizar ya sea para un negocio o incluso, a ver, cuéntanos si es flexible incluso en torno a que a lo mejor el niño cuando ya no es niño, ya es chavo igual y se porta rebelde y ya no quieren los papás que le toque nada, ¿no? O sea, si es así de flexible, que esté garantizado y que aparte tenga coberturas, o sea, como de en caso de un fallecimiento del papá o algo así. Cuéntanos cuál es tu producto estrella. Mi producto estrella es el producto original. Ay, a ver, cuéntanos. Es el producto original. Eh, Nuestro plan se llama Segubeca. Es un plan que desarrollaron Seguros Monterrey New York Life. De Ok, hecho, fue quien creó el plan. Fue el que creó el plan en el sector asegurado aquí en México y a través de este plan, pues ya ha sido reproducido por otras compañías con diferentes cuestiones. Pero lamentablemente, aún con esto que lo han reproducido, pues no lo han hecho ni similar. Es un plan que desde un inicio diseñamos en conjunto con los papás, en donde puede estar cubierto. De hecho, el titular del plan, perdón, si me trabo aquí, el titular del plan es el pequeño. El pequeño es el titular del plan porque es para él a quien le vamos a destinar ese proyecto de ahorro y de inversión. Ese proyecto de ahorro e inversión
va a estar disponible cuando él inicie su universidad, es decir, terminando sus 18 años. Y entonces también hay los papás, durante este tiempo, perdón, durante todo este tiempo también va a estar protegido a través de una moneda que va a cubrir esa devaluación que habíamos dicho, evitar que se devalúe. Y durante este tiempo vamos a cubrir a papá, a mamá o a ambos en caso de que se invaliden, en Ok. caso de que llegaran a fallecer. Y de hecho es tan protector, y esa es la parte que a mí no me gusta, pero si el niño siendo mayor de 12 años llegara a fallecer, también hay protección para él. Y si nada de eso pasa, porque es a lo que nosotros aspiramos a que no pase, Ujú. cuando llegue el momento de que les vamos a entregar su dinero, nosotros les vamos a preguntar cómo lo quieren recibir. Y aquí me voy a ir un poquito a ejemplos de papás. A mí me resulta mucho más fácil. Te voy a platicar los últimos ejemplos de estos últimos años. Yo tuve unos clientes que tuvieron 3 niños que se llevan exactamente, apenitas se llevan el año y medio entre cada uno. Bueno, los 2 años. 3 niñitos así. Yo les digo que había unas caricaturas en mi época del Pato Donald que tenía 3 sobrinos, se llamaban Hugo, Paco y Luis. Yo así les decía a los niños que eran Hugo, Paco y Luis. Cada uno de ellos, ahora que les he entregado, que les fui entregando su dinero, los papás dijeron, porque yo les pregunto, ¿quieren el cheque para ustedes o cómo? No, cada uno de ellos cobra su dinero ahora, cobra su mensualidad. Ellos se Ok. hacen responsables de pagar su universidad, pagar su renta, pagar, o sea, sus propios Ahora, gastos porque ya los emprendieron a hacer. 2 de ellos ya iniciaron su propio plan de ahorro porque traen esa disciplina, lo que hablábamos hace rato, del ejemplo que tenían. Y con lo que recibieron una parte, la ahorraron, se cooperaron entre los tres y ya pusieron su emprendimiento propio de una fábrica de hielo comestible. órale. Este es un caso que a mí me llena de emoción de ver cómo ellos están desde ahorita. Uno estudia psicología, el otro estudia odontología, el otro estudia arquitectura, pero ya están con ese tema porque ellos una vez, y cuando ellos cumplieron los 18 años así, los papás me dijeron, Lupita, una vez que empiecen ellos, empiécenle cuando van a hacer su plan. Solitos empezaron su plan, los niños súper disciplinados, todo, porque ya traen ese chip. Eso es un caso, es un ejemplo. Te voy a platicar otro. A ver. Te voy a platicar primero 3 muy bonitos. El Ok, otro también, ok, el otro también. ok. El otro es un niño súper talentoso, súper disciplinado, un hijo único de este matrimonio. Los papás también disciplinados. Llega el momento de entregar el ahorro. Señora, aquí está su dinero y todo. Pues ni va a estudiar la universidad, ni va a estudiar una carrera universitaria, ni va a poner un negocio, porque el niño es tan bueno jugando fútbol, que se fue al extranjero a jugar fútbol, pero para eso necesitaba un impulso económico importante. Para eso se ocupó su seguro. Bien. Hoy está en Europa practicando fútbol y yo ya además espero verlo un día ahí en ligas europeas y decir, yo le hice sus huecas ese niño, ¿no? Entonces, eso es un caso muy importante, ¿no? Muy, muy bonita. Y Y acá, tengo otro cuando caso que, perdón. Sí, dime, no, dime. adelante, adelante. No, Oye, nada más dime. como para recopilar, dices que entonces tu producto estrella se llama Segubeca y que fue Sí, el primer instrumento en México creado para la educación, donde el titular es el menor, es decir, que el beneficiario es el menor, y que entonces sí. mientras está haciendo ese ahorro para el menor, en el camino, la mamá, el papá o la persona tutora está protegida ante un fallecimiento, está protegida contra una invalidez, y aparte este ahorro se hace en un tipo de moneda que va protegiendo ese ahorro contra la inflación, ¿correcto? ¿Están Sí. bien Compartí. representadas las O sea, características? nada que me río porque dije, güey, qué Déjame pido. O sea, yo no. poner aquí ya, ok, ya, perdón, ahí fue que se abrió el micrófono. Entonces, ¿son correctas Ah, estas características? sí, sí son correctas. Y ahorita te mando estas características, te voy a platicar un caso, que ahí Sí. vamos a ver el ejemplo
donde todas estas características se pueden aplicar. Yo te decía Ah, hace rato que era una caja fuerte, sí, triplemente blindada. Bueno, este caso, de hecho, lo pueden ver en un video que está en YouTube y que todo el mundo tiene acceso. Si quieres, al rato se ok. lo compartes. Sí, sí, Es sí. el caso de un doctor, es el caso de un doctor que yo conocí muy joven. Fue de mis primeros clientes, de mis primeros clientes, donde él contrató unos planes de ahorro para sus hijos, entonces estaban pequeñitos y inició un plan de ahorro para cada uno para su universidad. Y fue haciendo gradualmente uno primero, uno para la mayor y así, ¿no? Gradualmente eran tres hijos, tres hijos. Veníamos haciendo su plan y el último plan fue 6 meses antes de que pasara lo que te voy a platicar. Un día no pasan sus tarjetas, su tarjeta donde estaba registrado, le hablo y me dice, sí, ahorita no va a funcionar mi tarjeta y te quiero ver porque tengo una noticia que acabo de recibir y quiero ver si lo que tienes funciona. Y Ok, dije, "Ah, lo que te caray, había ¿qué será contratado. lo que me había contratado? Tres Ok, planes para esto, ¿no? Fui con él, la verdad, el primer plan ya tenía casi 2 años de haber sido contratado y el último tenía un poquito más de 6 meses de haber sido contratado. El último para el hijo más pequeño, ¿no? Ya voy con él, lo veo en su consultorio y fue la primera vez que lo vi enojado, no enojado, molesto, desconcertado, porque siempre había sido una persona muy amable. Y ese día me recibió de cierta manera sosa y me entrega un folder y me dice, llévatelo y averigua si lo que tienes me funciona. Y si no, te pido que lo canceles porque no sé si esto sirve para algo. ok, Ni me dijo nada ni nada. Abrí el SLI, era un diagnóstico determinado por un neurólogo que le había dado y el diagnóstico es algo que hoy está hasta creo que muy de moda. Fue un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. ok. Cuando veo este diagnóstico, la verdad yo estaba inexperta, no sabía ni qué era, ni cómo iba a funcionar los planes, porque pues sí sabía yo, me había tomado una capacitación y todo, pero ya ver la situación al momento, pues cómo pasa, ¿no? El doctor, veo que la esclerosis es una enfermedad y que dice en la descripción neurodegenerativa de tipo azarosa. Azarosa es que no sabes si te va a dar, es al azar, ¿no? Entonces empiezo a investigar qué era, me doy cuenta que funciona, cómo funciona, y entonces, pues, me dice mi promotor, tranquila, todo se va a pagar, solamente hay que seguir un proceso. Pero yo sentía ese miedo, dije, ¿y si no le pagan? ¿Y si no sé qué? Y yo estaba con una angustia terrible. Te puedo explicar que he pagado ya no sé cuántas invalidez, o sea, ya después de ese caso, pero ese caso fue el caso que realmente a mí como asesor me reivindicó y me dijo para qué estaba yo aquí, para cuál era mi trabajo aquí. Empezamos el trámite para hacer esto porque hay ciertas condiciones que hay que hacer, ciertos protocolos, etcétera, para hacer el pago de la invalidez total y permanente. Y durante ese proceso que va pasando, híjole, esta enfermedad es sumamente agresiva. Desgasta a las personas de una manera que no te lo imaginas. Al quedarse sin trabajo y al desgastarse todo eso, su entorno económico se transformó, se acabó, porque ya no había ingresos, ya no había cirugía, ya tenía atrofiada la mano. Ya, yo me acuerdo de una vez que llegué a verlo para un llenado de formatos, ya no puedo sostener una pluma. Entonces, es muy, muy agresiva. Y tenía 37 años. Súper joven. 37 años. Sí, súper joven, súper joven. 37 añitos. Y un entorno también personal ahí un poco cambiante. Total,
cuando a mí, yo dije, bueno, la primera póliza tenía 2 meses de haber sido, 2 años de haber sido contratada, ¿no? Pero la última tenía 6 meses, menos de 6, bueno, un poquito más de 6 meses. Cuando terminamos el proceso y todo, y me da la respuesta la aseguradora, la respuesta de que todo estaba aceptado y que iba a ser pagado, y en ese entonces todavía, ahora ya se hacen transferencias, pero en ese entonces se emitían cheques de caja todavía, no era tan fácil todavía. Y le deposito su primer cheque de la invalidez total y permanente. Me dice el doctor, te veo la próxima semana. Gracias por mi depósito, te veo para la próxima semana. Sí, yo lo fui a ver, él me conoció cuando yo andaba buscándole ahí en los prospectos todavía, y fuimos a comer. Me acuerdo que me invitó a comer junto con su amigo, que en el que su amigo, el que lo Con el que refirió te conectó. conmigo, porque su amigo fue mi cliente y su amigo el que me refirió nos invitó a comer a su amigo y a mí. Y ya que platicamos y todo me dijo, yo te voy a pedir un favor. Hoy te quiero dar las gracias porque insististe en que yo contratara esos planes. Porque yo no quería contratar. Y la verdad te contraté por hacerte un favor porque eras amiga de mi amigo. Pero yo no porque estuviera convencido. Fíjate. que- Y él ya había conocido a mi niña, que estaba chiquitita, y esa es otra historia. A mi hija en la escuela empezaban los iPads y mi hija quería un iPad y pues yo no tenía para un iPad. Y un día se me ocurre regalarle una tabletita marca Patito y la niña bien lista en el tema que decimos hace rato, que los niños toman conciencia del valor de las cosas. Un día me dice mi hija, ma, esto no es un iPad. Y yo le digo, ¿cómo que no es un iPad? Me dice, no. Le digo, ¿cómo sabes que no es un iPad? Me dice, para empezar, no tiene la manzanita. Como los niños se dan cuenta del valor de las cosas. Y entonces en esa comida, platicando con el doctor, solito la verdad que siempre se lo agradeceré, me regaló un certificado para un iPad de mi hija. Mm, Y yo siempre se lo voy a agradecer, y mi hija hoy tiene guardado ese iPad, ya ni funciona, ya no sirve y todo. Bueno, sí sirve, si puedes ver video, pero ya no es una tableta funcional. Y me dijo el doctor, dice, si tú no me hubieras insistido, hoy yo no tendría ni en qué caerme muerto, porque le di un dinero tan importante, porque se sumaron las sumas aseguradas de todos sus planes, que él realizó cosas antes de irse. Se fue a viajar a Europa, hizo cosas que no hizo, o sea, se iba a comer todavía cuando pudo comer, o sea, disfrutó la vida para él, ¿no? Esa es la primer cajita fuerte. La segunda cajita fuerte, cuando viene su fallecimiento, porque después de eso fue tan agresiva que al poco tiempo, a los 2 años, falleció. em, Se vuelve a pagar otra suma asegurada por fallecimiento. Y esa ok. suma asegurada, de hecho, a la fecha se entregó, bueno, o sea, como él lo solicitó, se fue entregando a sus hijos ya mayores, ¿no? Esa es la segunda parte. Y aún así, la mejor, cuando sus hijos cumplieron 18 años, se les entregó el ahorro que su papá quería llegar. O sea, 3 veces pagamos esos planes. Entonces, por eso lo llamo una caja fuerte triplemente fortificada. ¿Por qué? Porque tú vas a cumplir, pase lo que pase, vas a llegar al ahorro para que tu hijo te llegue a la universidad. Si algo pasa en el camino y es tan fuerte como en este caso, tienes un recurso para hacerle frente a esa adversidad que te está pasando. Y si partes de este mundo, vas a dejar un legado a tu familia, un patrimonio a tu familia, un patrimonio a tus hijos, adicional a la educación que tú querías para tus hijos. Entonces, yo este plan
Para mí es el plan, es la carta de amor más grande que un papá le puede hacer a su hijo, porque lo haces con eso, con amor, porque el dinero es lo de menos, el recurso es lo de menos. El recurso lo tenemos, si gastamos para comprarnos una pantalla, si gastamos para un Nintendo, si gastamos, el recurso es lo de menos. Lo que necesitas para hacerlo es amor. Y es una carta de agradecimiento a esa vida. Fíjate que dentro de los planes que no, de los papás que no pasaron una situación así y que he entregado en vida este ahorro con los papás ahí, una vez uno de esos niños que entregué el plan, también lo recibió en mensualidades, y ese niño, esa niña era una chica, y esa niña les hizo una carta a sus papás, diciéndoles todo lo que ella había visto en el camino y que alguna vez los había escuchado, que a veces no les alcanzaba, y que el papá le decía, no, mi hijita, esto lo vamos a llevar a cabo entre los papás. Y dice, yo sé lo que les costó en un año que tú nos quedamos, que tú no tuviste empleo y que no sé qué, y hoy yo te prometo que no sé qué, y hoy la niña ya está estudiando la especialidad en medicina. Ujú, Entonces, ok. son cartas de amor. Para mí son cartas de amor donde el recurso es lo de menos. Es una carta de amor entre papás e hijos. Oye, amiga, y entonces en este caso que nos contaste, que es el caso del doctor Bones, él Ujú. tenía contratadas tres segubecas, o sea, tenía tres productos, una segubeca para cada uno de sus hijos, ¿correcto? Y entonces cada segubeca tuvo tres sumas aseguradas prácticamente, o sea, que fue fallecimiento, que fue cuando se cobró su partida, suma asegurada por invalidez, que se la dieron entonces en vida al doctor Bones y con eso digamos que cumplió sus últimas voluntades y se fue lo más satisfecho posible en cuanto a experiencias terrenales. Y la tercera es Sí, que hubo una suma asegurada de ahorro que fue cobrada por sus hijos a su edad 18, o sea, son tres coberturas. Ahora fíjate, sí, te quisiera preguntar, ¿este producto estrella que tú tienes, pueden estar mamá y papá? O sea, porque por ejemplo hay productos que los contrata el papá y pues es el papá y la mamá no entra, o al revés, o sea que solamente puede haber como un tutor protegido. Aquí en este caso, en tu producto estrella, que es la Segubeca, se puede meter digamos que a los dos tutores. sí, sí, pueden estar papá, mamá o ambos. Pueden estar los dos. Está buenísimo, ¿no? Porque en un solo producto tiene la protección de ambas figuras por invalidez, por fallecimiento y a la edad 18 del menor, pues cobra ahí. Ahora, hay algo que te quiero preguntar y a ver si alguien más lo tiene en mente. O sea, ¿qué pasa cuando los dos tutores fallecen y la infancia sigue siendo menor de edad y si hay una suma asegurada por fallecimiento? Es decir, ¿cómo hay un producto, o si es que existe, que pueda garantizar que si fallecen ambas figuras, ese dinero va a seguir siendo usado para el menor? O sea, la suma asegurada por fallecimiento. Ya nos quedó claro que la suma asegurada para la educación es del menor, pero si en el transcurso de que esta personita se hace mayor de edad fallecen sus dos papás, ¿existe una manera de garantizar que el dinero de la suma asegurada por seguro de vida va a ser también para el menor? Porque en ese caso a lo mejor alguien puede dejar a un hermano o una hermana gandalla y a lo mejor cobra la suma asegurada la hermana o el hermano y se lo gasta en otra cosa, ¿no? Y no necesariamente en la manutención del menor de aquí a que crece. ¿Hay alguna manera de garantizar eso? Podría pasar lo que estás diciendo, ¿eh? Eso podría pasar, pero sí, sí, sí hay manera de hacerlo. Nosotros de nuestro producto tenemos una parte que se llama asociación adicional, en donde precisamente les preguntamos a esto. Si ustedes no estuvieran, ¿quién les gustaría que pudiera apoyar a su pequeño administrando esto? Porque se le entrega de manera administrada, no se entrega de un solo tajo. Y si el papá quisiera aún así como ponerle un candado extra, pues, ¿Mm? adicional del que te estoy diciendo, de hecho sugerimos ratificarlo previamente en un testamento. Y ojo, hace rato no lo dije,
pero el testamento también es cosas de las que tenemos que hacernos cargo, y no porque nos queramos pasar a otra dimensión desconocida, sino porque es un dictado de las voluntades que tenemos, ¿no? Y que queremos que se lleven a cabo. Pues a través de eso también podrían ratificarlo, usarlo como una ratificación o adicionarlo, que puedo poner ratifico que en la póliza tal deseo que se realice como lo deje estipulado. Y otra cosa de las cosas que tienen estos seguros es esa parte, la legislación que tienen. Nuestros planes están regidos por la ley del contrato del seguro, y la ley del contrato del seguro es ahora sí que es una ley que se tiene que llevar a cabo. Y tiene beneficios como el hecho de que, por ejemplo, un seguro de vida en pro de la familia es algo que es exento de impuestos, ¿no? Ok. Porque eso nos beneficia demasiado. Fíjate, tú heredas una casa y vas a pagar impuestos, sin saber. Heredas Claro. un seguro de vida y no vas a pagar impuestos. Y que también creo que ahí viene lo Algo. valioso de hacer el ahorro en el lugar correcto. Porque, por ejemplo, Exactamente. si tú puedes estar intentando ahorrar para la educación de los hijos en criptos y en primera todavía no hay una ley amparada, dos están los impuestos, ¿no? Por ejemplo, o puedes estar intentando hacer tu inversión para la universidad de tus hijos en la bolsa y no tienes estos beneficios fiscales que puede llegar a tener, por ejemplo, un producto como el que No, nos estás contando, ¿no? La en Segubeca. instrumentos de inversión, tú sabes que los instrumentos de inversión tienen grabado cierto impuesto. Aquí no. Claro. Oye, Ujú. y aquí hay una pregunta interesante. Lupita dice, ¿en qué rango de edad se aseguran? Bueno, son dos preguntas. Uno, ¿en qué rango de edad se aseguran? Y dos, ¿y solo se aseguran hijos o pueden ser, por ejemplo, sobrinos? Pueden ser ambas cosas, pueden ser hijos, sobrinos y nietos. Tengo clientes Ok, que hacen planes de abuelos para nietos, tengo planes que hacen de tíos para sobrinos, obviamente el más conocido es el de papás para hijos. Ahora, ok, el tema, ahí se piden ciertos requisitos adicionales cuando es de tíos, abuelos, pero no nada que no se pueda cumplir. Y la edad ideal es de cuando recién nacidos. O sea, recién nacidos es la edad ideal. O sea, llegó el bebé, empecemos al mes, ¿no? Al mes. Pero sugerimos que siempre sea antes de los 12 años. ¿Por ok, qué? Porque entre más edad tenga el niño, recuerda que te dije que este plan, este ahorro se entrega cuando el niño cumple 18 años. claro. Entonces, si el niño tiene 12 años, pues tiene 6 años para ahorrar. Y vas a ahorrar, te voy a tener que hacer ahorrar mucho más para la universidad. Yo he tenido papás que luego les pregunto, ¿no? ¿Cómo qué universidad se imaginan para sus hijos? Vamos a hablar de una marca muy común, ¿eh? El TEC de Monterrey. Y la primera pregunta que les pregunto, ¿sabe cuánto cuesta el TEC de Monterrey? ¿No? ¿Ya cuántos riñones, Lupita? Pues ahorita está en promedio dependiendo del plantel, ¿no? Si es en Monterrey, si es en la Ciudad de México, si es en Puebla, pero la más económica está de 1,5 millones. Pues imagínate, si un papá quiere que su hijo estudie ingeniería en la ciudad de Puebla, vale 1,600,000, si tiene 12 años, pues nomás tiene 6 años para ahorrarle, ¿no? Entonces, sí hay que ser conscientes de lo que queremos, a lo que podemos ahorrar, por dónde empezar, pero también esto es importante. A lo mejor hoy empiezas con una suma pues más accesible, pero si en el proyecto nos va yendo mejor y podemos agregarle un ahorro adicional, también se le puede agregar un ahorro adicional. Entonces podemos hacer un ahorro más grande, ¿no? Para que al momento de la universidad ya lo tengas listo. Ok. Ahora, entonces eso quiere decir que entre más chiquito sea el menor, mayor, o sea, conviene más, ¿correcto? Ahora, me Así es, imagino que en como en efecto. todo hay ciertas letras chiquitas en cuanto a para quién conviene y para quién no conviene, ¿no? La parte de la segubeca. Cuéntanos a quién le conviene la segubeca y a quién no le conviene la segubeca. Bueno, las letras chiquitas, fíjate que a nosotros no nos gustan. Ok, Nos gustan las letras grandotas. Y de hecho esas letras chiquitas que en otras compañías las tienen como letras chiquitas,
nosotros nos encargamos de entregarlas hasta con negritas para que las vean en grandote, ¿no? Generalmente las letras chiquitas están basadas en solamente en términos que se lleven de incumplimiento ante el contrato, como cualquier contrato. ¿Qué pasaría si no cumples con esto? ¿Qué pasaría si no cumples con esto? Etcétera. ¿Quiénes podrían? Y la pregunta es que a quiénes les convendría y a quiénes no. ¿Quién le conviene y Yo, a quién no le conviene la Segubeca, que es como este exactamente, producto estrella que localizas? exactamente. Yo les diría que a todos los papás con niños pequeños les conviene. Más bien yo diría quiénes no podrían contratarla, ¿no? ¿Quiénes no podrían contratar una segubeca? A lo mejor algún papá que tenga una condición de salud especial y que no nos permita protegerlo como debería de ser. Esa sería una, ¿no? Otra sería un niño ya con 14 años, pues ya no lo podría contratar porque este plan deben de ser menores de 12 años o hasta 12 años, ¿no? Cuestiones así, son cuestiones muy, muy particulares las que no. Obviamente también personas que no tengan a la mejor idea de qué quieren, que un plan educativo es para sus hijos, pues tampoco, ¿no? Alguna persona que no tenga un compromiso pro educativo. Pero fíjate que ahorita me estoy acordando, de repente llegan a mí las ideas y ahorita una situación en especial, a, a mí me llegó una vez y me han llegado varios, donde también yo diría que cualquier papá, que independientemente si tiene o no tiene una buena relación con el otro papá. ¿Por qué? Hoy en día están de moda los divorcios, ¿cierto? Poquito. ¿Cierto o no es cierto? Empezando por el mío, ¿no? Entonces, el divorcio es una condición que hoy haría más cambiar el entorno de un niño. Entonces, yo siempre les digo que este plan forma parte ya previo a un matrimonio feliz y a un divorcio feliz. Porque imagínate en un divorcio, este plan puede integrarse aparte de una pensión alimenticia que dictamine un juez. Interesante. Y todos salen ganando. Primero porque el niño va a tener una educación asegurada. El papá o la mamá saben que parte de esa pensión alimenticia está integrada una parte en su plan educativo. Y yo Claro, siempre les he preguntado a los papás, ¿y quién te asegura que hasta los 18 años el papá va a estar vivo para pagar una pensión del niño? claro. Entonces, ante un Pues sí, fallecimiento tiene garantizada una suma asegurada por fallecimiento también. exactamente, exactamente. Entonces, todos podemos ser susceptibles para contratar un plan educativo. Todo papá responsable puede contratar un plan educativo de esto. Y hablando de esto, Lupita, fíjate que aquí tenemos una pregunta de la doctora Dulce y dice, si contrato Segubeca para mi sobrino, ¿hay algún tipo de beneficio fiscal o solo es para los papás? O sea, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, si ella lo contrata para su sobrino y ella decidiera cobrarlo y de ahí dárselo a su sobrino, ¿eso es posible y tener este beneficio fiscal de la exención de impuestos? No, A ver en cómo este caso funciona. no. En este caso no. Volvemos a la ley de las cuestiones que el SAT nos hace o que nos brinda para hacer deducible beneficios fiscales, se me fue la palabra, y ya regresé. Los beneficios fiscales para el área de seguros, pues solamente es un cierto seguro, ¿no? Que son el tema de gastos médicos y el tema de ahorro para el retiro. La Segubeca no está integrado como un plan para que se pueda hacer deducible de impuestos. Aquí voy a decir algo que no está bien dicho. Yo tengo un cliente que me dijo, ¿cómo no, Lupita? Mi contador lo hace deducible. Pues le dije, pues su contador es muy bueno porque yo ahí sí, como le haga su contador, yo no soy la experta contable, soy la experta en Ok, seguros. Y a mí la ley me dice que no, si su contador se le hace deducible, yo no sé cómo lo hará deducible. Ahora bien, eso no significa que nosotros no expidamos un CFDI. Claro que lo claro. expedimos, claro que expedimos un CFDI por cada aportación, porque es un comprobante legal para el ahorrador y para la aseguradora, pero no está integrado, bueno, hasta donde nosotros sabemos, y la ley del impuesto sobre la renta,
no lo toma como un plan deducible de impuestos. Porque A es lo lo que te mejor decía el hace rato. contador lo mete como tipo prima, como si fuera para No sé, colegiatura, ¿no? Ha de hacer ahí alguna estrategia no fiscal tengo que lo mete ni como idea. prima. Oye, y esto me hace preguntarte, entonces, por ejemplo, en el caso del doctor Bones, que él cobró como las sumas aseguradas, la suma asegurada que recibió por invalidez tuvo carga fiscal, o sea, como que le pidieron mochada o no. Como que le pidió mucha del SAT, ¿no? Ajá. Fíjate O que lo no, recibió íntegro. Ok, lo recibe íntegro porque es una parte de la invalidez y es parte que también contempla la ley del trabajo. Entonces, ok. y sobre seguridad social, no hay una grabación de impuestos, se recibe íntegra. Ya Obviamente, si entendí. lo sabe el SAT sí Ujú, sabe que vas a recibir una suma indemnizatoria, claro. pero es derivado de una invalidez y sobre eso no hay una grabación de impuestos. Entonces, bueno, lo que estoy entendiendo, porque creo que ya lo comprendí, es, no podemos hacer, por ejemplo, deducible de impuestos la aportación que estamos dando en la Segubeca, pero a la hora, por ejemplo, de recibir estos apoyos de sumas aseguradas, esto viene exento de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, es Exactamente. un beneficio, sí hay un beneficio fiscal, pero es un beneficio fiscal a la hora de cobrar las sumas aseguradas, más no utilizando el producto como una estrategia fiscal para deducción, ¿correcto? Exactamente. Ok, oye, y eso me surge Ahora, una duda ahorita que, ajá, esa primera parte que tú estás diciendo ¿cómo cómo lo repetiste? De la parte que es, ay, ¿me lo puedes repetir? Como dirán los maestros, ¿me puedes repetir la o explicación? sea, como que el beneficio fiscal está en el cobro de las sumas aseguradas bajo esta legislación en la cual los seguros de vida están exentos de impuestos. Sin Ajá. embargo, no es el instrumento correcto para hacerlo deducible de impuestos o Ah, hacer una estrategia fiscal para tener beneficios, digamos, en estas sí, declaraciones anuales, sí, ¿no? sí, sí. Ok. En efecto, sí. Yo había entendido otra cosa. En efecto. Ahora, fíjate que eso me hace, ahorita que preguntó la doctora Dulce sobre esto de sacar un plan de una seguridad para su sobrino, me surgió una dudilla. Por ejemplo, Dime la ella como dudilla. su puede contratar la Segubeca, pero que no pase, por ejemplo, directamente a su sobrino a los 18 años, sino que pase a ella y ella de ahí como que administrar ese capital, o directamente tiene que pasar el capital a su sobrino, o ella lo podría cobrar y de ahí dárselo. Lo puede cobrar ella directamente y pedirlo en rentas. Ujú. Ok, ok. Entonces, en este caso también digamos que puede haber cierto control por parte de los tutores. O sea, no es forzosamente que ya cumplen Así es. 18 años y ¡pum! Ahí va el dinero al chavo o la chava de No. 18, sino que puede pasar por las manos del tutor o del contratante y el contratante entonces a partir de ahí hacer, digamos que un cálculo del estilo de vida y decir, pues te voy a dar de rentas de tanto, ¿no? ¿Es correcto? Así es. Porque de pronto De hecho, puede haber nosotros, jóvenes que a lo mejor, digamos que a lo mejor se volverían un poquito como dicen que el que no tiene ya de tenerlo cosa de volver, ¿no? A lo mejor hay de pronto ciertas juventudes que a sus 18 todavía no tienen muy claro qué es lo que quieren y recibiendo una cantidad de dinero así fuerte, pues a lo mejor y lo perderían, ¿no? Entonces en este caso el tutor puede tener todavía control de la recepción de ese dinero. sí, claro que sí. De hecho, es lo que te decía, antes de llegar el plazo determinado, siempre nosotros vamos a preguntar cómo lo quieren recibir y quién lo va a recibir. O el contratante del plan o el beneficiario que es el niño. Y si es así, ¿cómo lo quieren recibir? ¿En un solo cheque o lo quieren recibir en rentas? Ahí tenemos nosotros un esquema de rentas y ya, y así se entrega, como mejor lo quieran utilizar. Yo te decía hace rato el ejemplo de mis Hugo, Paco y Luis, donde ellos son unos niños súper responsables y ellos se Sí, encargan claro. de recibir su pago y se encargan de todo, ¿eh? De pagar su renta, de todo. Oye, y ahí viene la pregunta más intrigosa, ¿va? Igual Llama. yo sé que no vendemos enchiladas, amiga, ¿va? Yo lo sé. Pero con los años de experiencia que tú traes, o sea, que son casi 15 años de experiencia en este sector patrimonial y que has entregado un montón de ahorros para los niños, ¿no? Y que aparte tú eres referente, y eso quiero presumírselos, mis queridos clientes y clientas, Lupita es referente en Seguros Monterrey, en Segubeca a nivel nacional.
porque el caso que le sucedió con el doctor Bonds fue un caso que vaya, llegó a los corazones de la compañía, porque imagínense, en el tercer instrumento de Segubeca, el señor no llevaba ni un año comprando, o sea, que había comprado esa tercer Segubeca y sin embargo las tres se cobraron, ¿no? Entonces, está el testimonio en YouTube, se los voy a pasar. Entonces, la pregunta intrigosa es la siguiente, amiga, ¿qué tan caro es un ahorro, para la educación de nuestros chavillos? ¿Por dónde andan los parámetros? Porque yo sé que hay ciertas variables que nos puedes compartir cuáles son, ¿verdad? Pero sí, sí creo que tú puedes decir, pues de aquí para arriba, ¿no? ¿O cómo está eso? Pues mira, ahora sí que te voy a responder con otra pregunta. Ay, a ver, ¿Es tan caro comparado con qué? O sea, ¿es tan hijo, caro comparado con qué? ya nos está O vendiendo sea, Lupita, con permiso. Ah, no no, es cierto. no te estoy perdiendo, te A ver, estoy no, venga, venga, venga. preguntando, ¿es caro comparado con qué? Es obvio Sí, que si volvemos al ejemplo muy claro, si tú me dices, quiero tenerlo para el TEC de Monterrey, pues entonces te voy a hacer un plan de ahorro para esa escuela. Pero si ah, realmente lo que hacemos es sentarnos uno a uno, determinar hoy en dónde estás, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus compromisos fijos hoy actualmente, cuál es tu edad, cuál es la edad de tu niño, cuál es eso. Entonces ya juntos vemos cuál es la cantidad ideal para ahorrar para ti. Entonces, no te puedo decir hoy ahorita totalmente si yo te digo hoy, vamos a ahorrar para un niño para el TEC de Monterrey con 12 años, pues sí te voy a decir, vamos a ahorrar 1,5 millones en 6 años. Sí, ah, ¿verdad? Pero en este caso no, tenemos que sentarnos. Yo realmente te digo, no es que no te quiera contestar la pregunta, sí, porque sí te puedo decir que sí tengo idea más o menos, pero sí te puedo decir que para ello no necesito, o sea, necesitamos conversar y realmente analizar tu entorno, ver en dónde estás, si solamente eres tú el que trabaja, si trabajas tú y tu esposo, tú y tu esposa, si reciben algunos ingresos extras. En base a eso, por ejemplo, yo tengo clientes que ahorran por una renta de una casa, ahorran lo que reciben de una renta de una casa. Tengo sí, otro que ahorra tal porcentaje de sus ingresos, de su nómina. Entonces, en base a eso es lo que yo hago y el plan que diseñamos juntos, ¿no? A lo mejor tú me dices, yo sabes que yo ya tengo ciertos seguros y no necesito tanta protección. Todo este tema lo tenemos que analizar. Por eso te digo, no te puedo decir exactamente cuándo, pero vamos a ponernos en un porcentaje que yo siempre me pongo y les digo, lo ideal es entre un 10 hasta un 20% del total de tus ingresos. Y ahí bien, ya más o menos tú sabrás cuánto tienes para ahorrar, ¿no? bien. A lo mejor Julián Igual tiene habrá para quien a lo ahorrar. mejor no le pegue al 10, pero sus condiciones, o sea, a lo mejor por la edad del menor, ¿no? O por la edad del contratante, pues puede Exacto, ser menor al 10% y aún así le da, ¿no? Me imagino que puede haber como cierta flexibilidad, ¿correcto? exactamente, porque a lo mejor, yo no sé, ahorita alguien que tenga en mente la educación de su pequeño, qué edad tenga el pequeño, qué edad tenga Claro. ella, ¿no? Entonces te Por eso digo, dices que o sea, entre más pronto, así como que acaba de nacer, entre más pronto, mejor. mejor. Yo fíjate que, que aquí viene a mi memoria los casos, ¿no? Nosotros tuvimos otro caso de un papá ya mayor, papá ya mayor, y estoy hablando de un papá ya mayor porque se estaba casando en segundas nupcias con una Ok, esposa mucho más joven, donde ella le ok, llevaba 20 años a la esposa y el señor tenía ya casi 60 años o 50 y tantos y la esposa 30 y tantos. Tienen un bebé, les contratamos una segubeca donde por costo y como van las leyes de la vida, pusieron a la tutora, la mamá, con el niño, ¿no? ok, El papá decía, yo ya tengo un seguro de vida, que era otro seguro de vida, que es un plan vitalicio, que paga ciertas temporalidades y estás asegurada de por vida. Dijo, no, yo le veo como un tema de ahorro, que sea mi esposa con el niño.
y no quiere una suma asegurada tan alta, pues está joven. Ujú, como que se dejó llevar, ¿no? Lo contrataron cuando el bebecito estaba recién nacido, bueno, bebecito. Sí. A los 3 años, a la señora le dan un aneurisma, se complica y fallece. No manches, Casi de 60 años, se queda viudo con un bebé de tres con un años niñito. Wow. y cobró la Segurobeca con una suma asegurada pequeña porque él decía que no necesitaban asegurar más a su esposo. Ajá, porque dijo, está joven, no le va a pasar nada, hay X, y mira cómo las vueltas de la vida. Y fue ella la Era que de se vida, fue. sí. Entonces, así te puedo platicar, se me vienen ocurriendo tantos casos que hemos tenido, ¿no? Entonces, Sí. nunca hay una de eso. Por eso te digo, sí, obviamente juega a tu favor entre más joven seas tú y más joven sea tu hijo. Esa es una Ok, realidad. Entre más ok. joven seas tú y más joven sea tu hijo, o el menor que quieras proteger o el que quieras ahorrar, pues te va a convenir mucho más. Entre más te esperes, pues la espera tiene un costo, ¿no? Muchísimas gracias, amiga. Voy a hacer una recopilación general Sí, sí, de sí, lo que nos has claro. compartido Y el si día de alguien hoy. puede preguntar algo, con todo gusto. Ajá, sí, claro. O sea, en lo que estoy haciendo la recopilación, por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la vamos a responder. Aquí pueden ponerla en el chat. El primero es que en cuanto a la transmisión del hábito de generar patrimonio, es uno, darle valor a las cosas, enseñarles a las infancias a resguardar, a cuidar, a registrar, a notar el valor de las cosas, también a tener un registro de los gastos, o sea, anotar todo. El tener estos saquitos de seguridad que se resumen a 5 coberturas de necesidades, empezando por un ahorro a corto plazo para imprevistos menores. El segundo es tener coberturas de protección de salud. El tercero es tener bien cubiertas las catástrofes como el fallecimiento y la invalidez. La cuarta es tener una garantía de proyectos a largo plazo como la educación de los hijos. Y la quinta es también pensar en la parte del retiro como ya un punto de cobranza, ¿no? De lo que hemos estado sembrando. Y en cuanto a las claves de qué tipo de características debe tener un buen ahorro patrimonial para los hijos, es uno, que esté garantizado, que pase lo que pase, tengamos certeza de que se va a recibir un apoyo para que ellos cumplan sus sueños. Dos, sin limitaciones, que sea flexible, ya sea que sea utilizado para la educación o que sea utilizado para cualquier otra cosa. La tercera, que sea una caja blindada, que tenga la suma asegurada por fallecimiento, por invalidez y la suma educativa. Aparte, que esté fortificada y que aquí viene la ventaja, que lo puedas mancomunar. Es decir, que si hay 2 tutores, que los 2 tutores puedan estar ahí protegidos con una doble garantía, con una sucesión legal, dejando a un mayor de edad en caso de que fallezcan estos 2 tutores, pero que se pueda garantizar que el menor va a seguir siendo el beneficiado y que preserve su valor para que ese ahorro pues no se vaya devaluando a lo largo del tiempo. Y nos mencionaste que el nombre del instrumento que tiene estas características se llama Segubeca, que es el primer producto en México que se creó y que lo creó Seguros Monterrey, donde el titular es el menor, donde se puede cubrir a ambos tutores por invalidez, por fallecimiento, también al menor a partir de los 12 años en estos términos catastróficos también. Y nos decías que también lo ideal es que entre más jovencito esté el menor, mejor, porque pues sale más barato, ¿no? O sea, porque pues influye, ¿no? Como en esa variable. En cuanto a las Más respuestas de accesible. más accesible, sí, cierto, más accesible. Y que en cuanto a las preguntas que nos hicieron, no solamente lo pueden comprar papás a sus hijos, también lo pueden comprar los tíos o las tías para sus sobrinos o también los abuelos para sus nietos o sus nietas. Y bien importante que, bueno, en caso de cobrar las sumas aseguradas, estas vienen exentas de impuestos y que puede ser incluso un buen medio de negociación en caso de una separación, porque, bueno, pues puede contemplarse dentro de la canasta de la pensión que se está dando, porque es una garantía para el menor, también es una garantía ante fallecimiento y ante la pérdida de capacidad laboral del contratante, pues ahí también se garantiza que puede sustentar la pensión, porque va a recibir una suma asegurada por invalidez. Entonces, es un productazo, amiga, y yo te quiero dar las gracias por abrirnos este espacio. La verdad es que es un producto muy noble
Yo no conozco un producto tan completo, de verdad. O sea, lo pudieron haber replicado en otras aseguradoras, pero este de origen bien estudiado, ¿bien? O sea, son pioneros en el diseño. No, Y no, también no hay quiero, uno. no lo hay, y también quiero, pues, reconocer tu trayectoria y quiero Gracias. extenderle a nuestra cartera de clientes que si de pronto lo que hablamos el día de hoy y este instrumento resuena en cuanto a que no tienen las coberturas y quieren empezar a poner orden en ese sentido, pues podemos contactarles contigo, Lupita, ¿va? Podemos trabajar en un Claro, diseño de claro. una beca a su ritmo, a su tiempo, con sus necesidades estudiadas. Me voy a agarrar del comentario que dijiste. Cada situación será diferente, cada quien traerá su presupuesto. Con mucho gusto, ya tiré mi celular, perdón. Es que a veces me muevo mucho y se me cayó el celular. Que con mucho gusto podemos trabajar un diseño para cada necesidad, que cada caso es un mundo distinto, pero que lo podemos trabajar en conjunto y lo podemos ir anotando en su expediente. Y quiero también decirles que este webinar es un webinar pues especial, porque es un webinar que se puso en este mes para darle la bienvenida a un bebecito, que por ahí yo sé que Obed y Moni están conectados. Su bebé nació, me parece que nació antier, su bebé Emiliano. Entonces, este webinar es un webinar especial para que ellos también escuchen cómo pueden desde ahorita empezar a ver este tema de su bebé, porque pues como entre más pronto se pueda mejor, entonces pues viene nuevecito de paquete y con torta bajo el brazo de bebé Emiliano, así que le abrazamos aquí como pues como parte de nuestra familia financiera y preparamos este webinar especialmente que cayera en estas fechas, pues previendo que ya quedaba poquito tiempo. Entonces dijimos, bueno, pues lo vamos a poner, ¿te acuerdas que dijimos en febrero por esto y esto otro? Entonces, pues bienvenido al mundo, bebé Emiliano, y les mandamos un abrazo a Moni y Obed, y pues estamos aquí a su servicio. Les quiero dar las gracias, amiga, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, de nada, con todo gusto. Sabes Y pues ahí como que puedes, spoileando, ¿no? puedes Lupita. platicar conmigo. Sí, claro, y ahí también decirles que Lupita forma parte de nuestros asesores patrimoniales aquí en el equipo de finanzas diversas. Ella es expertaza en el producto de la Segureca, en gastos médicos, también maneja seguros de automóvil, maneja también seguros colectivos. También, pues quiero comentarles que su trayectoria es muy reconocida, o sea, ella ha estado en la MDRT, que es Million Dollar Round Table, o sea, representando a México como parte de los mejores asesores nacionales en materia de seguros. Así se las pongo. Entonces, ella se las sabe todas, y forma parte del equipo, y yo le quiero agradecer por eso. Y ahora, pues, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por el espacio. Voy a subir la repetición, se las paso, y voy a postearles, para no hacer como tanto spameo, ¿vale? Voy a postear en mi estado de WhatsApp el enlace al video del Dr. Bones, ¿va? Para que él lo conozcan. Ya partió, ya está en otro plano de existencia, pero él quiso dar un testimonio para otros papás que de pronto dicen, ay, no, me espero, ta. Entonces, voy a postearles ahí el video para que lo vean, ¿va? Y te Entonces, platico rápidamente cómo fue ese ujú, testimonio, ya, la a ver, última, ¿no? cuéntanos. Porque yo vi todo lo que estaba haciendo y todo, y yo decía, yo le digo, ay, doctor, a mí me encantaría que todo el mundo supiera cómo pasan las cosas, y se reía y no me decía nada, ¿no? Y un día un directivo comercial de la zona me dice, ¿por qué no le dices que nos deje grabarlo? Y dije, pues me va a mandar un tubo, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dije, Doc, oiga, Doc, ¿será que pueda esto? Y se rió y me dijo, no, no tengo ganas. Todavía hablaba un poquito mejor, me dije, bueno, pues ya ni modo. Y un día lo voy a ver, venía a su cumpleaños Ujú. y me invitó a comer y me dice, ya lo pensé, te voy a dejar tu herencia. Le dije, ¿cuál va a ser mi herencia? Yo todavía dije, ay, me va a poner Ajá, ahí en el testamento, ¿qué? ¿No? ajá, sí, claro. Me dice, no, te voy a dejar tu testimonio. Yo quiero y sí, fíjate que esa fue una promesa que yo hice. Me dijo, no te conviertas en una vendedora. Dijo, conviértete en alguien que le va a decir realmente a las personas cómo les puede funcionar. Y hasta la fecha eso es lo que intento, ¿no? También soy bien honesta cuando les digo, pues ya no pueden, o sea, ya
Ya no va a ser, yo siempre les digo a los clientes, cuando alguien les diga, les vende espejitos, pues hay que saber por qué hay espejitos, ¿no? Entonces, Claro. sí hay que saberle, darle a nuestros clientes la mejor información, saber si son los ideales, si sus necesidades son adecuadas, porque a lo que nosotros queremos es que lleven a término su objetivo, que Ajá, inviertan bien exacto. su dinero, ¿no? Y que lleguen al objetivo que desean. Y la educación, pues, es un gran objetivo. ¿No? Pues dejó un legado muy hermoso, donde quiera que esté, doctor Bones, Sí, le sí, sí, mandamos un abrazote, porque unas pues a partir de fibras. ese video estoy súper seguro que tocó las fibras y el corazón de muchos tutores que de pronto se la andaban pensando y dijeron, ¿es ahora o lo voy a seguir postergando? Como muchas otras cosas que postergamos, ¿no? Y aquí si hablamos de menores de edad, me parece que tenemos una responsabilidad enorme, porque el menor de edad, aunque quisiera ahorrar, formalmente depende de un mayor de edad, ¿no? Entonces, pues tenemos Fíjate una que responsabilidad. tuvimos apenas un ejemplo no hace mucho tiempo, Julián, la pandemia. La Sí, pandemia fue muy cruel. ¿Sabes cuántos niños, cuánta orfandad se generó y dejó la pandemia? sí, Es tienes muy razón. triste cuando los números se miden, ¿no? Y es muy triste cuando nos vemos que hoy el porcentaje de la población no llegamos ni al 10% de seguros de vida. Imagínate. Y de verdad que es muy triste. Yo soy muy respetuosa de las costumbres de cada lugar, de cada región, de cada esto, pero yo, por ejemplo, hemos visto luego cuánto gasta una familia en una fiesta. Y digo, es Sí. padrísimo las O fiestas. tan A solo mí en un me fin de encanta semana, la amiga, pachanga. ¿no? O sea, entre el Y por, me- McDonald's, y entre las maquinitas, y entre el huevo y por Kinder, o menos sea, de eso, podés siempre hay un seguro accesible para tu familia. Siempre. sí, Y no es lo mismo que que si un papá pierde, que un tío se haga cargo de él sabiendo que no le va a costar, claro, porque hay algún patrimonio que el niño tiene que le respalde, a un niño que le va a costar. Entonces, también la sí, sociedad claro. tenemos el compromiso de resguardar y proteger nuestra niñez. Y los papás Exacto, tenemos sí, que ser responsables en ello. Todo aquel que tenga un niño tiene que ser responsable de su presente y de su futuro. sí, amiga. Estemos o no estemos con él, ¿no? Entonces, ¿No? ese es el compromiso realmente de ser el papá. Por eso decía hace rato, es una carta de amor, porque eso es parte. Entonces, ya, a mí no me gusta estar diciendo, pero las estadísticas de la orfandad ahí están y lo que nos dejó la pandemia ahí está. Entonces, No. seamos responsables, ¿no? Y fíjate que quiero terminar con contando un video rapidísimo que vi en TikTok de una chica que fue un podcast. Y entonces esta chica quiso entrar al TEC de Monterrey, se puso las pilas, obtuvo una beca y a la hora de la entrevista pues lleva a su papá, ¿no? Y entonces les dicen, no, pues con tu beca del 50% te toca tanto, ta, 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 ta. Ta". Y dice que cuando llegó al carro, o sea, con su papá, que su papá estaba súper serio y se veía enojado. Y entonces ella le dijo, pues que sí estaba bien. Y que el papá le dijo, ¿por qué me haces esto? Y él dijo, ¿por qué te hago qué? ¿Crees tú que vamos a poder pagar esto? Y que ella le dijo, pues perdón, o sea, yo pensé que desde que supiste que ibas a ser papá, empezaste a ver y a contemplar que en algún momento yo iba a estudiar. Ahora yo estoy tratando de no cargarte toda la mano. Estoy obteniendo una beca del 50%. O sea, imagínate qué duro. O sea, por un lado, qué fuerte pues, que no existía, ¿no? Ese apoyo. Pero por otro lado, pues también ahí se cayó un héroe, ¿no? O sea, ahí la chavita cambió su percepción por completo de su papá, ¿no? O sea, porque fue como de cómo, o sea, no pensaron que a lo mejor esto iba a pasar, ¿no? Entonces, pues creo que es parte, como tú dijiste, de la protección a las infancias, es parte de la responsabilidad también de poder tener infancias. Y bueno, también extender esto de que si en algún momento nos contactan, ¿no? Para la parte de la Segubeca, por motivos de números, por estado de salud, etcétera. No es el producto o no se puede, podemos encontrar otras alternativas, tal vez no tendrán tantos beneficios como la Segubeca, pero podemos encontrar un camino, ¿no?
Sin embargo, si tenemos ahorita la juventud, el dinero y el tiempo, es necesario que veamos ahorita la Secubeca para que no sea más caro más adelante, ¿no? O sea, podríamos empezar a garantizar que lo podemos hacer tranquilos y no a la vuelta de la esquina. Entonces, si alguien está interesado, me escribe un mensajito y me dice, Julián, oye, vi el video de la Secubeca o estuve en el webinar de la Secubeca, me gustaría plantear mi caso, lo voy a trabajar con Lupita y regresaremos un dictamen, regresaremos una propuesta y podemos ver por dónde le empezamos. ¿Va que va? Entonces, este fue nuestro primer webinar del año. Tenemos otro webinar el día 10 de febrero. El del 10 de febrero es el de oportunidades de inversión 2026. Ya sea que tengas productos de inversión en Allianz, en Scandia, o tengas fideicomisos, o tengas tu cuenta en GBM o en algún broker, vamos a hablar de entornos nacionales, internacionales. Vamos a hablar de empresas de manera particular, pero también vamos a hablar de portafolios. Se viene un año interesante, está siendo un año interesante, entonces no le falten al webinar ahí de mercados. Les mando un abrazo, amigo, un abrazote, por ahí un abrazote a todos los que se conectaron. Acuérdense que les quiero mucho, les quiero ver triunfar, les mando un súper abrazo, seguimos en contacto. Acuérdense que cualquier cosa estoy disponible a través de WhatsApp, que no tengo intermediarios, yo les atiendo personalmente. Un abrazote, hasta luego, bye.